Miro, primero quiero saber qué sensación tenés, qué te generó este revuelo que se armó ayer después de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que después tuvo que hacer una aclaración con esto de que acompañamos, pero si no ganan las elecciones, no. A ver, primero lo más importante es el apoyo explícito de Estados Unidos al nuevo rumbo de Argentina. Y cuando digo al nuevo rumbo es por lo tanto que excede a Javier Milei, excede a la Libertad Avanza. Mientras Argentina se quiera sumar al capitalismo y a Occidente, Estados Unidos va a estar de aliado. Ese creo que es el mensaje más importante. Y evidentemente, si las urnas, no ahora en 8 días, porque no se va, Javier Milei tiene de aliado a Estados Unidos durante toda su gestión, pero si los argentinos prefieren volver a las ideas de Cristina, a las ideas del peronismo, a las ideas directamente socialistas, bueno, ahí también Estados Unidos ya dijo que se corre y ahí aparecen los aliados del peronismo, que son las dictaduras de Cuba, la dictadura de Venezuela, el régimen totalitario de Irán o directamente el Partido Comunista Chino. Entonces, los dos rumbos están muy claros. El peronismo propone socialismo y ya sabemos quiénes son los aliados. Javier Milei propone capitalismo y ya sabemos quiénes son los aliados. Finalmente, los argentinos son los que finalmente van a decidir cuál es el rumbo a seguir, no mirando en las elecciones, las actuales pues son legislativas, pero sí las presidenciales del 2027, de cuál va a ser el camino y por lo tanto los aliados. Y también recordando de que el camino del socialismo lo único que trajo fue miseria, deuda y hambre, inflación del 300% y los argentinos con salario de $300 y pobreza del 50%, y el capitalismo de Occidente, que es el que le permitió el desarrollo a las sociedades y salarios, por ejemplo, de Estados Unidos de $4.000, de Europa de 3.000, de Alemania de 3.000 euros, de España 2.000 euros, ¿no? Entonces queda muy claro cuál es el camino y bueno, ahora los argentinos decidirán en estas elecciones y obviamente en la 2027 si quieren continuar en el camino del capitalismo o quieren volver al pantano socialista. Bueno, ahí vos lo dejás claro en las elecciones del 2027. ¿Crees que lo de ayer fue realmente mal interpretado? ¿Crees que hubo alguna cosa rara en el medio para tratar de bajarle el precio de la reunión del presidente con Trump? ¿Qué interpretás de lo que sucedió ayer, que en un momento bajaron los bonos? Es que los argentinos tenemos siempre la mirada de no más de una semana y Estados Unidos está siempre mirando al menos una década para adelante. Entonces, cuando habla la frase de Estados Unidos o desde afuera de Argentina, todos obviamente están hablando de mediano plazo. Y acá se creen que están hablando de la semana que viene. Nada más que eso. Es tan ridículo como eso. Nuevamente, si Argentina se propone continuar con el camino del capitalismo, la libertad y volver a Occidente, Estados Unidos está de aliado. Es claro el apoyo. Si Argentina se propone volver al pantano socialista, también va a ser claro que tenemos de apoyo a la dictadura de Cuba, a la dictadura de Venezuela y al Partido Comunista Chino. Ramiro, ¿y cómo ves también aquellos que plantean la necesidad de dolarizar en nuestro país, incluso con algunas editoriales en diarios de allá de Estados Unidos? Mirá, para dolarizar la macroeconomía primero se necesita una reforma del sistema financiero, cual todavía no se hizo. Así que no van a hacer primero una dolarización y después una reforma del sistema financiero. Incluso el presidente ya explicó que se necesitan condiciones de las cuales hoy la macroeconomía no la tiene. Entre ellas una reforma del sistema financiero. Entonces, no hablemos de dolarización, porque está lejos la dolarización. Lo que sí está cerca, e incluso está mucho más cerca de lo que muchos argentinos creen, de que por primera vez, dado que la macroeconomía se estabilizó, que el Estado tiene equilibrio en las cuentas públicas, que el Banco Central dejó de emitir, Argentina está muy próxima a tener por primera vez una moneda que flota incluso allá sin banda. Ese es el norte de Argentina, así como la moneda americana, la moneda europea, la moneda, cualquier moneda del mundo de Occidente flota sin bandas, el norte de Argentina tiene que ser ese, tener una moneda que flote sin bandas. Para hacer eso se necesita equilibrio en las cuentas públicas y un banco central que deje emitir. Esas dos cosas ya se cumplieron. Entonces, yo no tengo problema en dolarizar la macroeconomía, no le tengo amor a un instrumento monetario. Lo único que sé es que hoy está mucho más cercano tener una moneda
una moneda propia que flote que hacer todas las reformas estructurales para tener una moneda como puede ser el dólar circulando en Argentina. Entonces, si Argentina continúa por este camino, va a tener una moneda fuerte que va a ser el peso. Y incluso va a flotar ya ni siquiera sin necesidad de bandas. ¿Por qué? Porque ya hay equilibrio en las cuentas públicas de un Banco Central que dejó de emitir. ¿Vos creés que, cuando me decís eso, está mucho más cerca? ¿Crees que es ahora, después de las elecciones, la posibilidad de lograr sacar las bandas? No sabemos, o sea, nuevamente, no nos metamos en la semana, no tengo ni idea cuándo, sí, pero no tengo dudas de que el norte es ese, porque si el norte es copiar al resto de los países civilizados, occidentales, democráticos y capitalistas, dentro de ellos todos tienen moneda que flota. Entonces, si el norte es ese, bueno, también vamos a tener una moneda que flota, lo cual va a ser la primera vez en la historia argentina que va a tener una moneda que flota. ¿Por qué? Porque el populismo en Argentina, desde que creamos el Banco Central, se metió el peronismo a destruir directamente la moneda, el peronismo y muchos más. Entonces, nunca flotó la moneda, porque siempre usó la política como la maquinita para emitir billetes y comprar a todo el mundo con gasto público y repartiéndole papel pintado. En consecuencia, si respetamos la institución monetaria, vamos a tener moneda. Y si tenemos moneda y respetamos esto de que te digo, equilibrio fiscal y no emitir, Argentina va a tener por primera vez en su historia algo que ya tienen muchos países capitalistas, que es una moneda propia que flota. Ramiro, ¿y qué respondés a aquellos que plantean de que esto no es fácil para Argentina porque Argentina tiene pocos dólares, o que el problema de la Argentina ahora y durante mucho tiempo ha sido la falta de dólares, y que cuando quieren hacer, no sé, flotar la moneda, ante cualquier duda, ante cualquier movimiento, los argentinos se van hacia el dólar y eso hace que falten los dólares? A ver, punto número, dos cosas sobre esto. Primero, ¿por qué faltan dólares? Porque pasó el peronismo, tan simple como eso. Argentina, a ver, fíjate cómo es la historia del peronismo. En los 50 pasó el peronismo y dejó el Banco Central quebrado, directamente sin dólares. En los 70 pasó el peronismo, dejó el Banco Central quebrado, directamente sin dólares. Después pasó Cristina, obviamente que dejó el dólar sin un dólar, de hecho se fue hasta vendiendo dólar futuro porque ya no tenía más nada que vender. Y después un récord que logró Alberto Fernández dentro del mundo peronista es dejar el Banco Central con reservas negativas directamente. Entonces, siempre que pasa el peronismo, el Banco Central queda sin reservas. Entonces, ese es el primer para entender por qué Argentina hoy no tiene reservas, o históricamente Argentina no tiene reservas. Y el segundo punto es, si usualmente el peronismo apuesta al socialismo, y la apuesta al socialismo genera un espanto a las empresas, y si querés a la apuesta a quienes quieren vivir en una economía capitalista, y dicen, bueno, si la apuesta es el socialismo, en el socialismo se expropia, por lo tanto voy a cuidar mis ahorros y voy a sacar mis ahorros. Entonces, si Argentina deja de dos cosas, primero saquear el Banco Central y deja de apostar al socialismo, Argentina va a tener crecimiento económico como tiene el resto del mundo civilizado. Ahora, si la apuesta sigue siendo Cuba y Venezuela, no tenga duda de que vamos a tener una economía como Cuba y Venezuela, donde el salario son $30. Y $30 es mucho, porque en Cuba el salario son $10 y en Venezuela el sector público gana $5. Así que todo lo que están apoyando las ideas de socialistas al estilo de Cuba y Venezuela, entre ellas Cristina, sepan que el norte es son salarios de $10. Ramiro, lo que ha sucedido con Estados Unidos, el swap y los anuncios de Besen, ¿son dólares y respaldo que le van a servir a la Argentina para cumplir con la deuda? ¿Eso es el objetivo? A ver, claramente vos fíjate, Javier Milei heredó dos cosas. Primero, recién marcábamos un Banco Central sin dólares, y en simultáneo una tonelada de deuda pública. La deuda pública llegó a $500.000 millones, de los cuales $300.000 millones tomó el peronismo durante la gestión kirchnerista. Repito el número porque mucho más de uno se cree que el kirchnerismo hizo todo lo contrario. El kirchnerismo aumentó la deuda pública en $300.000 millones y dejó un stock de $500.000 millones. O para hacerlo más simple, son dos números nada más. En el 2001, cuando Argentina declara el default de la deuda pública eran $140.000 millones. Cuando se fue el kirchnerismo y agarra la llave Javier Milei, la deuda pública asciende a $500.000 millones.
Entonces, queda claro acá que hubo un aumento desmedido de la deuda pública. Obviamente que si apostás a un Estado con mucho déficit fiscal, vas a reventar la moneda y encima vas a endeudar al Estado. Bueno, es lo que hizo el kirchnerismo. Entonces, dado que no hay reservas, si hay mucha deuda pública y encima el kirchnerismo sigue coqueteando con el socialismo y por lo tanto Argentina no tiene crédito en esa condición, no tiene crédito externo, entonces lo que hizo Javier Milei fue ir pagando cash todos los vencimientos que tomó el kirchnerismo en su momento. De hecho pagó ya 30.000 millones de dólares y por eso no puede acumular reservas, porque todo lo va comprando dólares y va pagando la deuda externa que le dejó el kirchnerismo. Entonces, ahora hacia adelante, como el mercado se empieza a asustar por el 2027 en particular y que vuelva Argentina a la Argentina socialista, nadie le quiere prestar a Milei si lo que viene es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es sinónimo del default en la historia, o si querés el peronismo es sinónimo de default. El peronismo en los 50 terminó en default, en los 70 terminó en default, Cristina nunca salió del default, de hecho Macri tuvo que pagar 10.000 millones de dólares para salir del default, y Alberto Fernández pateó toda la deuda para adelante, dijo muchachos, yo no le pago a nadie, ni intereses ni capital, pídanselo a Milei o al próximo presidente. Ese próximo presidente es Milei y es el que está pagando la deuda que pateó Alberto Fernández. Entonces, y resumo con esto, dada todo el estrés macroeconómico, porque Argentina no sabe qué norte tomar, no sabe si ir hacia la ciudad del capitalismo o volver al pantano socialista, nadie le va a querer prestar a Javier Milei mientras los argentinos tengan esa duda básica. Y en consecuencia, lo que sí hizo Estados Unidos fue, bueno, hagamos una cosa, yo te salgo de garante, si querés, de la deuda, y total, es fácil salir de garante de Javier Milei porque es el único presidente en la historia que tiene equilibrio en las cuentas públicas y paga la deuda. Entonces es fácil salir de garante, para que se tranquilicen que durante la gestión de Javier Milei, los pagos de la deuda se van a hacer, deuda que no tomó Javier Milei y no obstante la va a pagar, justamente porque tiene equilibrio en las cuentas públicas y compra los dólares para pagar la deuda pública. Ramiro, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, saludos. Hasta luego. Ramiro Castiñeira, economista, dejándonos su opinión clara. Algunos de los términos que ha dejado. El peronismo es sinónimo de default, como que el peronismo generalmente no